nada. Luz, me da la impresión de que todavía la sexualidad es un tema tabú y más entre los niños. Yo me imagino que cuando tú vas a un colegio dispuesta a contar este cuento, a darles estas herramientas para denunciar lo que a lo mejor le está pasando a alguno de ellos, al principio cuando hablas la palabra sexo, aunque sea dentro del contexto de la agresión sexual, hay un poco de risitas, ¿no? O ¿cómo se te recibe? ¿Cómo entras tú en el aula? Pues sí, Juan. En realidad te diré que depende de las edades. Por supuesto, los niños más pequeñitos te diré que ellos son capaces de normalizarlo todo de una manera muy rápida. Es decir, los que nos escandalizamos a la hora de hablar de sexo y de sexualidad son principalmente los adultos, las personas adultas. De hecho, muchas veces tenemos que ir con más cuidado cuando tratamos con los profesionales que están a cargo del menor o con las familias. Ellos sienten muchísimo más escándalo ante estos temas. Sí que es verdad que las risitas aparecen cuando ya llegamos a la etapa más de, pues a partir de los 8 o 9 años, pero si tú tratas el tema de una manera normal, ellos lo normalizan enseguida y las risitas desaparecen. Esto es así. Lo que sí que nos hemos dado cuenta a la hora de trabajar este cuento, siempre intentamos también trabajar con las familias, ¿no? Como comentaba Beatriz, con los profesionales y con las familias también. Y lo que hemos detectado es una necesidad enorme por parte de los familiares cuando les explicamos que la necesidad es de hablar de sexualidad con sus hijos. Entonces las familias lo que nos expresan es el cómo hablar de sexualidad, ¿no? Entonces hemos observado desde Rana que hay una carencia importante en nuestras sociedades a la hora de hablar de esta temática. No se habla en los colegios apenas, no se habla en los institutos, no se habla con las familias. Entonces, claro, toda esta confianza de la que hablaba Beatriz, a veces dársela a los niños es difícil porque ellos no encuentran el lugar para este diálogo, ¿no? Entonces creo que es una tarea que tenemos que plantearnos ya y empezar a realizarla. ¿Se ha dado algún caso a lo largo de estas sesiones que tienes con los niños en los colegios de que haya habido un niño abusado que haya reaccionado de alguna manera? ¿Cómo reacciona? Tal vez la pregunta podría hacerte de esta otra manera. ¿Cómo reacciona el niño que tiene este problema, que está siendo víctima de estos hechos, cuando os oye, cuando escucha? Se ha dado algún caso, no en el mismo momento en el que estábamos realizando la actividad con el niño o con la niña, pero sí que hemos tenido algún caso en el que el menor luego sí ha hablado con alguno de sus docentes. Sería difícil que durante el cuento, piensa que estamos hablando de unos casos en los que el niño le cuesta mucho hablar, dirigirse y comunicarse con los demás. Entonces, sería difícil que en el mismo cuento expresara. De hecho, alguna vez sé que algún niño ha dicho algo tipo, pues a mí mi abuelo me toca, pero luego a la hora de profundizar nos hemos dado cuenta de que eran unas caricias normales que no tenían nada que ver con un abuso, ¿no? Entonces, cuando un niño habla de esta manera tan natural, es difícil que hablemos de un abuso. Si se trata de un abuso, difícilmente lo va a sacar en ese momento. En alguna ocasión hemos contado el cuento en un grupo que sabíamos que había algún menor que había sufrido abusos y la verdad que no hemos notado tampoco en ese momento reacciones extrañas ni ningún tipo de rechazo hacia la actividad, sino todo lo contrario, ganas de hablar y de comunicarse. Porque tal vez una de las cosas que mucha gente no sepa, primero habría que contextualizar o descontextualizar un poco el problema, porque de la misma manera que cuando se habla de violación a una mujer o a un hombre, parece que se limita a la penetración, mientras que hay violaciones de muchos tipos. Me imagino que también cuando se habla de agresión sexual a un niño, no solo serán las penetraciones, que probablemente sea la manifestación más salvaje de este tipo de agresión, que hay muchos otros tipos de agresiones sexuales, ¿no? ¿Cuál es exactamente aquello contra los que nos tenemos que prevenir, Beatriz? Bueno, en realidad cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de conductas sexuales que son con contacto directo o bien sin contacto directo. Entonces, claro, como tú bien decías, uno se imagina directamente la penetración, ¿no? Es una cuestión social que todos tenemos la idea de que el abuso sexual se refiere a esto, ¿no? Pero no es así, y no porque no se llegue a la penetración causa menos daño. O sea, no basamos la gravedad de la situación o del acontecimiento por el tipo de abuso solo, ¿no? Tenemos que hablar de muchos otros factores que acompañan al abuso sexual, que bueno, no sé si hoy da tiempo, pero en principio, para contestar a lo que me decías, en tema de diferentes tipos de abuso, pues a veces son caricias en las que hay una intención sexual. Ahí hablamos de una masturbación, o en realidad es el niño el que hace la masturbación al adulto, o tenemos situaciones que es de exhibicionismo.
exponer al menor a ver los genitales del adulto o a ver alguna película pornográfica también es abuso sexual, ¿no? El hecho de que el niño esté presenciando una relación sexual de los adultos ahí mismo en el momento, o sea, también esto es abuso sexual. Y nos hemos encontrado cuando hemos estado haciendo las charlas, incluso a nivel de profesionales, de la duda, ¿no? De que si que un menor vea una película pornográfica es un abuso, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a cambiar ese chip y entender que un menor no tiene la capacidad de elaborar aquello que está viendo, ¿no? Que no tiene la edad cronológica para poder dar un entendimiento y una respuesta a eso que está viendo, ¿no? Y esto sí que le hace un daño a este menor. Entonces, como ves, el abuso sexual es muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de abuso, hablamos de distintas conductas en las cuales lo principal a destacar es que hay un adulto que en casos también puede ser un menor que agrede a otro menor que es víctima, y que en esta situación de abuso, ¿no? Se da una relación de poder de uno sobre el otro, ¿no? Que esta es digamos que es la clave principal cuando hablamos de abuso, que hay una situación de poder, y también el hecho de que la persona que es la agresora obtiene un placer sexual, ¿no? Y estos son los dos parámetros importantes cuando definimos abuso. Y una vez hemos definido este concepto, ¿cuáles son las cifras de incidencia que ustedes manejan? Porque tengo entendido que son bastante elevadas, o en cualquier caso mucho más elevadas de lo que parecería normal a primera vista, ¿no? Sí, es muy difícil obtener cifras de incidencia, es decir, cuántos niños hoy están sufriendo abuso sexual, por todo lo que comentábamos a lo largo de esta charla, del tema del tabú, del tema del silencio, de la difícil detección, ¿no? Pero lo que sí podemos saber en cifras es el número de la prevalencia, ¿no? De cuántos han sido abusados a lo largo de un tiempo. Y hay un estudio muy reciente, que es del año 2010, del Consejo de Europa, en el que, bueno, pues nos dice que 1 de cada 5 niños y niñas de Europa pues sufre las consecuencias del abuso sexual, ¿no? Entonces tenemos que 1 de cada 5 en Europa, una cifra realmente escalofriante, ¿no? Nosotros el año pasado hemos hecho una investigación desde RANA con la Universidad aquí de las Islas Baleares, y nos ha dado que el 12% de los estudiantes de la universidad habría sido víctima de abuso sexual en su infancia. Y estos en este caso, eran abusos con contacto directo. Pues hablamos de un 12% de una población de Baleares universitaria, ¿no? Que también esto acota bastante al total de la población, y creemos que es bastante elevado, ¿no? el porcentaje también en este caso. Luz, ¿cómo te despides de los niños? ¿Hay alguna fórmula especial? Bueno, principalmente yo les diría a todos los niños, que es lo que siempre decimos, que griten muy fuerte. De la misma manera que les llevamos este mensaje a los colegios, yo se lo diría a todos, que griten muy fuerte, y le diría a las personas adultas que escuchen estos gritos, que es fundamental. Pues muchísimas gracias a las dos y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti. Gracias, Juan, buenas tardes. Nos acercamos a las 7 de la tarde y Paideia en su programa de hoy tiene que acabar.